Bueno, a continuación escucharemos la sustentación del anteproyecto, los textos digitales con características multimodales como mediadores en el desarrollo de la competencia argumentativa oral en niños de primer grado, propuesta de investigación de la estudiante Jessica Cuesta Rentería de la región de Urabá y asesorado por la profesora Diana Patricia Guzmán. Esta vez figuran como jurados las profesoras Lina María Sánchez, magíster en lingüística y profesora en la Fundación Universitaria Católica del Norte, y Dora Inés Chaverra, doctora en educación y profesora de la Facultad de Educación de nuestra universidad. Muy buenos días. Mi nombre es Jessica Cuesta Rentería, estudiante de maestría en educación en la subregión de Urabá. En estos momentos voy a compartir con ustedes el anteproyecto que lleva por título los textos digitales con características multimodales como mediadores en el desarrollo de la competencia argumentativa oral en niños de primer grado. Deseo contarles que este proyecto ha sido asesorado por la profesora Diana Patricia Ramírez Guzmán y evaluado por las docentes Dora Inés Chaverra Fernández, Lina María Sánchez Ceballos, a quienes agradezco enteramente por sus contribuciones al proyecto, las cuales fueron de gran ayuda para su enriquecimiento. Este proyecto ha tenido un sustento en los siguientes referentes, unos referentes políticos y otros referentes bibliográficos que se los daré a conocer más adelante. Dentro de los referentes políticos se encuentran integradas las normas que regulan la educación en Colombia, en la que se destaca la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, la cual en su artículo 5 reconoce la importancia de que los estudiantes logren desarrollar la competencia o la capacidad crítica, reflexiva y analítica durante su trayectoria por la educación básica y media. De igual forma, el artículo 21 nos da a conocer, en el marco de los objetivos de la básica primaria, la importancia que desde el currículo y las prácticas pedagógicas se orienten las actividades comunicativas necesarias para que los estudiantes aprendan a hablar, a escribir, a comprender y a expresarse correctamente en la lengua castellana. En la línea que se encuentran los estándares de lengua castellana, establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, podemos decir que estos instan a que las instituciones educativas dinamicen acciones que impulsen el progreso comunicativo para que los estudiantes dominen y desarrollen las capacidades expresivas, tanto a nivel verbal como no verbal, dado que estos permiten que favorezca en ellos la acción dialogada y argumentada. Asimismo, el Plan Decenal de Educación 2006-2016, en los objetivos hacia el desarrollo infantil, promueve el desarrollo de las competencias comunicativas en los niños como una condición para el desarrollo humano, la participación social y ciudadana. Y finalmente están los resultados de las pruebas saber que se aplican a los estudiantes de los grados tercero y quinto, en donde se hacen evidentes las dificultades que presentan los estudiantes a nivel nacional en las competencias comunicativas, en la identificación de un contexto comunicativo y en consecuencia las intenciones que subyacen a todo discurso. Estas dificultades también son notorias a nivel institucional, dado que los estudiantes han obtenido resultados muy mínimos en estos exámenes, lo que demuestra que solo un 4% pudo ubicarse en el nivel avanzado de desempeño, mientras que el 49% se ubicó en un nivel mínimo y un 27% en un nivel inferior, lo que da a entender que este mínimo porcentaje fueron los únicos que pudieron lograr la comprensión amplia de textos cortos y sencillos de carácter cotidiano y ante situaciones de comunicación argumentativa poco cotidiana, hacen uso de estrategias semánticas, sintácticas y pragmáticas para poder encontrar la coherencia, la cohesión y la unidad de los discursos. Situación que se hace evidente cuando estos participantes o los estudiantes participan en escenarios de debate formal, que se les dificulta sustentar sus puntos de vista, compartir experiencias y establecer consenso. En la siguiente diapositiva, entonces, les presento las referencias bibliográficas. Estas están constituidas por las investigaciones consultadas con estudios nacionales como los de Ochoa, Gallardo y Moreno, Marín,
y demás, y los internacionales, como los realizados por González, Rosenberg y Migdale, y demás, quienes enfocaron sus estudios en el análisis de la argumentación y la competencia argumentativa en niños, los cuales consideran que en los entornos escolares se necesita con premura que desde las prácticas de aula se estudie el desarrollo de la competencia argumentativa oral en la educación básica primaria. En tanto se reconoce su aporte para que los estudiantes no solo aprendan a expresarse de forma coherente, sino que se les garantice el dominio de otras competencias, como la competencia de pensamiento crítico, la competencia de comunicación verbal, la competencia de comunicación interpersonal. En aras de ello, ellos sugieren que la enseñanza de la competencia argumentativa oral no debe ser exclusiva a un nivel de enseñanza, llámese media o universitaria, que ésta debe ser incorporada progresivamente en toda la formación de los estudiantes, desde el preescolar hasta la educación universitaria, con el ánimo de fortalecer las esferas integrales de los estudiantes. Lo anterior nos lleva a reflexionar en torno a qué se está haciendo desde las prácticas de aula para la enseñanza de la competencia argumentativa oral en la básica primaria. Y esta reflexión nos permite pensar que es necesario considerar un tipo de educación que sea acorde con las demandas nacionales e internacionales, que les enseñe a los niños a temprana edad no solo a contestar una pregunta de forma adecuada, sino que además aprendan a razonar en su respuesta y además les permita a ellos, a partir de situaciones sociales, poder aportar sus puntos de vista. A lo que se le agrega también que les permita comprender las manifestaciones del lenguaje, así como los diversos sistemas de comunicación que se generan a partir del uso de las TIC, dado que éstas han generado nuevos modos de representación de la información que se aíslan cada vez más del uso del sistema alfabético como única forma de producción de significado y por el contrario se acercan a la comunicación mediada por otros códigos, entre los que se destacan los visuales, los auditivos, los corporales, como las imágenes, los colores, la música, la danza, la entonación y el acento. En la siguiente diapositiva, en este contexto encontramos investigaciones como las de Migdale, González y Monsalve. Esta última, aunque no hizo un estudio exclusivo con niños de primaria en torno a la competencia argumentativa, reconozco que aporta un desarrollo teórico y didáctico en torno al uso de los textos multimodales. Entonces, ellos reconocen la importancia de estos textos multimodales para el desarrollo de la competencia argumentativa, dado que permiten indagar cada una de las estructuras gramaticales, sintácticas, pragmáticas y semióticas expuestas por el interlocutor en la comunicación, en aras de lograr un discurso cohesivo y coherente. De igual manera, consideran que favorece la comprensión de la correlación que existe entre la imagen y el texto, así mismo como el tipo de discurso que lo compone. Permite un aprendizaje basado en el principio de la modalidad que integra lo verbal y lo pictórico a través de imágenes estáticas o en movimiento, y desde la oralidad posibilita incorporar a la lengua la información proveniente de los múltiples sistemas de comunicación, generando nuevas formas de pensamiento y de expresión. En esta medida se formula la siguiente pregunta de investigación que se encuentra en la diapositiva siguiente. ¿Cómo pueden contribuir los textos digitales con características multimodales en el marco de una secuencia didáctica al desarrollo de la competencia argumentativa oral en estudiantes de primer grado de la institución educativa José Joaquín Vélez? Y para tratar de dar respuesta a la misma, se establecen los siguientes objetivos. Como objetivo general tenemos entonces identificar de qué forma los textos digitales con características multimodales pueden aportar al desarrollo de la competencia argumentativa oral. Y como objetivos específicos tenemos, en primera instancia, diseñar e implementar una secuencia didáctica centrada en el uso de textos digitales con características multimodales. En segundo nivel tenemos describir la percepción de los estudiantes respecto al uso de los textos multimodales como mediadores para el desarrollo de la competencia argumentativa oral. Y en el tercer lugar tenemos analizar la competencia argumentativa oral presente en los estudiantes a través de su participación en la secuencia didáctica. Los desarrollos teóricos que se encuentran en la siguiente diapositiva los fundamentamos en las siguientes investigaciones, las cuales fueron estructuradas
en varios bloques. El primer bloque hace referencia a la competencia argumentativa oral. El segundo, al uso de los textos multimodales en el desarrollo de la competencia argumentativa oral. Y el tercero, a las consideraciones didácticas que orientan el desarrollo de la competencia argumentativa oral a partir del uso de textos multimodales. Entonces, respecto a la competencia argumentativa oral, se toma como referente los postulados del Ministerio de Educación Nacional en Colombia, porque sabemos que la educación es basada en competencia, donde se concibe por competencia como ese saber hacer en situaciones concretas que requieren la aplicación creativa, flexible y responsable de conocimientos, habilidades y actitudes. Pero también se consideran otros autores que han estudiado la competencia argumentativa oral y que además de ello tomaron como población a niños de la educación básica primaria. Entonces podemos citar a Marín, 2013, Ochoa, 2005, Hurtado y Chaverra, 2013. Estos son referentes importantes para esta investigación porque plantean el desarrollo de la competencia argumentativa oral en niños no solo como un acto de persuasión, sino como el ejercicio social que permite, mediante la acción comunicativa, enriquecer el conocimiento, así mismo como reforzar los procesos de la expresión coherente, la toma de postura, la justificación de la misma. Esto quiere decir que la argumentación no solo contribuye al desarrollo de capacidades intelectuales, lo que es muy importante, sino que también ayuda a que los estudiantes desarrollen competencias necesarias para interactuar con otros, escuchar sus ideas, respetar sus argumentos, convirtiéndolos así en unos sujetos sociales. Cabe destacar que aunque existen diversas investigaciones a nivel nacional e internacional que hacen referencia a la argumentación, se han centrado en el trabajo específico de una población que está ubicada en la universitaria en la media, motivo por el cual existe como poca investigaciones direccionadas al desarrollo de la competencia argumentativa en niños. Para efectos de esta investigación, entonces, se viene a concebir por competencia argumentativa la capacidad discursiva que demuestran los estudiantes cuando articulan diferentes conocimientos aprendidos en los contextos escolares a lo social o a situaciones novedosas, de tal manera que se puedan expresar coherentemente una idea y puedan tomar una postura y justificarla, mediar las diferencias de opinión, ya sea en un escenario formal de debate o en un simple acto cotidiano. En el segundo fundamento teórico, entonces, hacemos referencia al uso de los textos multimodales en el desarrollo de la competencia argumentativa oral. Por tanto, se retoman autores como Kress y Jewitt, Barrera y Muñoz, Migdalet y Rosenberg y otros. Entonces, cabe destacar que aunque estos dos últimos, como les dije inicialmente, no se desarrollaron en una población de básica primaria, ofrecen un amplio desarrollo. Dado que estos consideran que los textos multimodales amplían las formas de presentación de la información, el diseño, la disposición y la lectura, y en este sentido es necesario que los estudiantes aprendan a leer un tipo de texto y a comprenderlos y a interpretarlos, de manera de lograr estimular en los mismos la expresión de las ideas, la toma de posiciones frente a la discusión de temas controversiales de su cotidianidad. Ahora, dentro de las investigaciones que hace referencia a los textos multimodales, se asume como estos textos multimodales se asumen como recursos didácticos que van a permitir mediar los procesos de desarrollo de la competencia argumentativa a través del uso de videos, de infografía, de podcasts, de presentaciones en PowerPoint. Y finalmente, pues les quiero compartir el tercer referente teórico que hace referencia a las consideraciones didácticas que orientan el desarrollo de la competencia argumentativa oral a partir del uso de textos multimodales. Entonces destaco investigaciones como las de Kress, las de Jewitt, la de Bolívar, Chaverra y Monsalve, la de Gómez y García, las cuales ofrecen un aporte importante, dado que consideran los procesos de aprendizaje, dado que consideran que dentro de los procesos de aprendizaje se puede lograr mejorar estos procesos a partir del uso de estos textos como mediadores, y siempre y cuando estos puedan incorporarse en el aula de forma coherente y contextualizada. Retomando la idea, les quiero dar a comprender algo. Estos autores ofrecen
un desarrollo teórico que permite comprender que a partir de estos textos se puede lograr que el proceso de enseñanza-aprendizaje se dirija de una forma exitosa y acorde a la pedagogía constructivista, al referente constructivista, siempre y cuando se incorporen en el aula de forma coherente y contextualizada. Pero de forma complementaria también hago referencia a los trabajos que desarrolló Meyer y Latapia a través de la teoría multimedia, porque estos expresan en el proceso, que el proceso de enseñanza se logra en los estudiantes cuando, de una forma más eficaz, cuando a los estudiantes se les presenta la información a través de un material verbal y pictórico que cuando se les presenta únicamente empleando las palabras. Porque de esta forma se estimula el aprendizaje significativo dándoles la oportunidad de realizar presentaciones mentales correctas, lo que le permitirá que recuerden y comprendan la información con mayor facilidad. Ahora, Área Moreira, expresa que actualmente no se puede hablar de personas alfabetizadas en tanto no se les enseña a comprender las dinámicas comunicativas y de representación que se generan en los ambientes de la web 2.0, las cuales se caracterizan por ser multimodales. Freiner y Salengro, por su parte, reconocen que hay que modernizar la escuela, adaptándola a las necesidades que surgen en cada época. Hay que reconocer que el mundo cambia y que los niños y los entornos escolares no son los mismos. Por tanto, se les debe enseñar conforme a las experiencias que se generan en la sociedad, brindarles herramientas que les permitan tener un contacto directo con la realidad que los circunda. Lo anterior nos llega a concluir que a través del uso de estas tecnologías representadas en esta investigación a partir de los textos multimodales, es posible configurar los roles de los docentes y los estudiantes, mejorar los procesos de dirección del aprendizaje y transformar las formas de evaluar. Entonces, en esta investigación pretendemos describir cómo los estudiantes desarrollan las competencias argumentativas orales en función de los textos multimodales. Por tanto, dentro de la metodología se asume un enfoque cualitativo, buscando con ello analizar las dinámicas que surgen en los contextos en que interactúan los estudiantes. Por ello, proponemos un estudio de caso, dado que me permite como investigadora comprender cómo ocurren los procesos de competencia argumentativa oral en los estudiantes y por qué se originan, a partir del uso de varias fuentes de datos como la entrevista, la observación, dado que esto permite lograr el análisis de una situación empleando un caso único también o múltiples casos. Bueno, entonces, estos casos se toman, la población como referente a trabajar está conformada por los estudiantes del grado primero A, el cual es el grado que yo dirijo, aunque en las sesiones participan todos los estudiantes. Se quiere aclarar que se seleccionarán 5 producciones a partir de los siguientes criterios: la asistencia a las actividades académicas, la motivación y el interés en el desarrollo de las sesiones, los compromisos con las actividades propuestas y la participación activa en el proceso. Asimismo, se pretende desarrollar esta investigación a partir de las siguientes etapas. La primera etapa es la etapa de exploración y presentación del proyecto. Para ello se pretende desarrollar unos encuentros con los docentes y los directivos docentes para informarles todo lo relacionado con el proceso de investigación, de tal manera que podamos articular la secuencia didáctica, las necesidades institucionales, con la finalidad de ejecutar un proyecto con sentido. También se pretende realizar un encuentro con los padres de familias del grado primero A, con el objetivo de aplicar un proyecto de consentimiento informado y asimismo poder cumplir con los estándares éticos que debe regir toda investigación. Darles a conocer la información que surja del proceso será utilizada para fines académicos y que se les dará a conocer los resultados de la misma, explicarles el alcance y el propósito de la siguiente investigación.
En la segunda etapa, entonces, tenemos la inmersión en el campo. Esta se desarrollará a partir de una secuencia didáctica, como lo había mencionado anteriormente. Se toma como referente los estudios desarrollados por Dols y Cotterón, porque estos asumen que las secuencias didácticas permiten guiar al estudiante hacia el progreso argumental a partir de actividades estructuradas que involucran debate, juego de roles, y además le facilita al docente la mediación y la evaluación de los procesos que se han alcanzado. Quiero contarles también que esta secuencia didáctica se pretende desarrollar en 20 sesiones. Cada sesión tendrá una duración de 2 horas, en la cual se discutirán situaciones cotidianas que estén relacionadas con las vivencias de los estudiantes dentro y fuera de la institución, dado que estas permitirán que los estudiantes contemplen diversas alternativas para la solución de los problemas que se encuentran. De igual forma, esta secuencia didáctica se estructura en 3 momentos. El primer momento es el momento de motivación. Se realizarán acciones que permitan disponer al grupo para su participación en las actividades. El momento de exploración de las ideas, que es el segundo momento. En esta etapa se trabajarán temáticas apoyadas en el uso de textos digitales con características multimodales como los videos, los audios, las presentaciones en PowerPoint, Powtoon, los cuales servirán de excusa para que los estudiantes presenten sus puntos de vista frente a las temáticas planteadas. De igual manera, encontramos en la tercera etapa, que es el momento de cierre y de evaluación. En este momento es donde en la parte final se pretende hacer una reflexión sobre las actividades realizadas, conocer las apreciaciones de los estudiantes enmarcadas a los posibles obstáculos o a las posibilidades, perdona la redundancia, que brindan cada una de las sesiones y los futuros compromisos que se pueden desarrollar en torno a un buen resultado, un resultado eficaz de las mismas. Para la etapa de recolección de la información que les presento en la siguiente diapositiva, para lograr describir la percepción de los estudiantes respecto al uso de los textos multimodales como mediadores en el desarrollo de la competencia argumentativa oral, se empleará como instrumento una entrevista semiestructurada que va a permitir indagar sobre los elementos de los textos digitales con características multimodales que favorecen o no a la generación de ideas para las discusiones grupales. Esta será aplicada de forma paralela a la secuencia, la cual estará soportada en las características en las categorías, que sustentan esta investigación. Ahora, para lograr el análisis de la competencia argumentativa oral, se presentan los estudiantes a través de su participación en la secuencia didáctica, se emplearán como instrumento el registro de video, el cual permitirá hacer un seguimiento a las intervenciones de los estudiantes objeto de estudio, del objeto de estudio de caso, y permitir captar los datos o evidencias no verbales que no pudieron de pronto percibirse en la entrevista semiestructurada, como los gestos, la postura, las expresiones por medio de los movimientos manuales. De igual forma se aplicará una escala de valoración de argumentos orales, la cual permitirá ubicar a los estudiantes en un nivel particular de argumentación. Esta escala ha sido diseñada a partir de la integración de las competencias necesarias para el desarrollo de la argumentación oral, como la coherencia, la cohesión, la toma de postura, la justificación de un punto de vista, la escucha y la mediación. Esta será usada para analizar y evaluar las competencias argumentativa oral presentes en los estudiantes a través de su participación en la secuencia didáctica. Allí les estoy mostrando la escala de valoración de argumentos orales. Quiero reiterar que no está terminada, estamos en proceso de construcción, sino que se las quise mostrar para que miraran las competencias que se van a tratar de abordar y también cada uno de los indicadores que ellas comprenden. Finalmente, en la siguiente diapositiva les presento el cronograma, el cual es propio de una investigación cualitativa, no es lineal, porque su naturaleza pues permite que el investigador pueda regresar a la etapa previa, a etapas previas. En este cronograma se han superado algunas etapas correspondientes a la selección del tema, la población,
la formulación del marco teórico, el diseño de la metodología, y en la etapa número 2 se ha avanzado en el diseño de la secuencia didáctica, que en estos momentos llevo 14 sesiones de 20 que se tienen planteadas. Se adjunta también la bibliografía en la siguiente diapositiva, y les agradezco mucho su atención y su participación. Muchas gracias a todos y todas. Estoy pues presta entonces a los comentarios. Bueno, pues tengo una serie de preguntas, voy a tratar de ser concreta porque creo que me extendería un poco con ellas. Bueno, si bien los referentes conceptuales, toda la envergadura de marco referencial es clara a lo largo de la exposición de la estudiante, querría mirar si en un momento determinado tiene la posibilidad de darnos un ejemplo sencillo de cómo específicamente un texto multimodal puede ser mediador. Me explico, si has pensado una estrategia específica dentro de las muchas que seguramente habrás pensado, una estrategia, un ejemplo de cómo ese texto multimodal, que ya quedaron muy claras las características de en qué consiste este texto, puede ser efectivamente una herramienta mediadora en el campo de la argumentación oral. Bueno, con respecto a ello, también quisiera hacer pues como una sugerencia, si bien los documentos que sustentan los resultados en cuanto al desempeño de los estudiantes en los distintos grados en las pruebas saber, creo que se hace interesante desplegar apoyos con respecto a textos que vayan más allá de las pruebas saber, porque si bien sabemos que es un instrumento totalmente válido, direccionado desde el Ministerio de Educación Nacional, pues a muchos docentes nos queda la inquietud, puesto que parten de preguntas cerradas con única respuesta, salvo la implementación que se hizo a partir del año pasado, donde ya se implementan preguntas abiertas. En ese caso, entonces, claro, y si las fechas no lo permiten, empezar a implementar otros estudios que den más fe de estos desempeños con base pues, en textos donde haya producción escrita o producción oral, si se puede pues en documentos que evidencien estos desempeños. Tengo también una pregunta, si quieres puedes ir tomando nota. Si bien con respecto al ámbito de las TIC como estrategia novedosa que ha venido a modificar tantas prácticas de lectura, de escritura, de interacción en los ambientes o en los ciberambientes, quisiera saber por qué consideras que tu propuesta en particular se considera novedosa. ¿Por qué es novedosa? Si brevemente nos puedes contestar esto, me gustaría mucho, y no tanto como una pregunta retórica, sino que cuál es el aporte que encuentras pueda resultar como novedosa en este sentido. También para pensar, no tendrías pues que responderla, pero sí me parece válido que lo tengas en cuenta, hay una posibilidad o hay posibilidad de transversalidad en términos de competencias comunicativas con esta propuesta. Sí, no solo pensar en el buen desempeño comunicativo, en la posibilidad de afrontar distintas situaciones comunicativas, sino cómo esta transversalidad puede hacerse presente en otras áreas o en otros desempeños. Bueno, sí, básicamente pues tengo esas preguntas con respecto a lo que planteas. Igualmente los estudiantes ya tienen en el formato escrito una serie pues de consideraciones o anotaciones menores que se le hizo al texto, para que de todos modos las considere si puede realizarlas en aras pues de una mayor claridad en el desarrollo de la propuesta. En cuanto a la primera pregunta que hace referencia a cómo considero que los textos multimodales pueden desarrollar pues el desarrollo de la competencia argumentativa oral en los estudiantes como una estrategia, por lo tanto. Bueno, yo considero que los textos multimodales son importantes en el sentido de que los niños, si tomamos como referente un video, los niños aprenden principalmente desde lo visual. Entonces considero que sería muy importante el aporte que brindan los textos multimodales, porque además de ofrecerles una información que haga referencia a lo oral, les permite también construir información o captar información proveniente de contextos, provenientes de los movimientos corporales o de audio, o las formas de expresar, del uso de muletillas, todo ese cuento. Cuando hago referencia a las pruebas saber, es porque en la institución educativa, los tomo como referente porque en mi institución educativa pasamos por una dificultad de que
no hemos podido como pasar del nivel inferior en cuanto al lenguaje. Y eso nos ha obligado prácticamente a tomar como referente las pruebas saber. Entonces, esto fue como un gancho. Me permite, primero, aportarle a la institución al mejoramiento de esas competencias de los estudiantes que se van a ver reflejadas en las pruebas saber, y segundo, aportarles a la sociedad un tipo de sujeto que pueda dialogar, que pueda conversar, bueno, un largo tiempo, reconociendo pues que son niños de primero y que los niños de primero hay que sacarla de la mente de que ellos ya aprendieron a hablar, hay que enseñar la parte culta de la expresión oral. Ahora, en cuanto a lo novedoso de la propuesta es novedosa desde el mismo sentido de que se está desarrollando en Urabá. Por ahí empezamos, es un contexto completamente diferente. Segundo, porque en mi institución educativa tampoco se han desarrollado investigaciones. Y de eso informarles también que a nivel municipal no se han desarrollado investigaciones que tengan que ver con el desarrollo de la competencia argumentativa oral en niños. Entonces, desde ese punto de vista la considero una investigación novedosa. No sé si de pronto contesté a sus preguntas, profesora Lina. Solo tengo una inquietud con respecto a la primera, de pronto no fui clara, ¿cierto? Quisiera de pronto, si nos puedes compartir un ejemplo, una estrategia que implementarías, una actividad, por así llamarlo, de cómo se evidenciaría ese desarrollo o ese fortalecimiento de las competencias argumentativas orales a partir de la mediación. Planteas pues unos ejemplos inicialmente con el video, por decirlo así, en términos generales, por las bondades que puede dar las posibilidades de la multimedia y otros, pero quisiera saber una actividad concreta que hayas pensado o que hayas desarrollado en términos del desarrollo de esta competencia. Bueno, una de las actividades que se pretenden desarrollar dentro de la secuencia didáctica está la que hace referencia, bueno, lleva por título Trabajamos la expresión oral y la toma de postura, hace referencia a la situación de la adicción a los videojuegos. Entonces se les presenta a los estudiantes, en primera instancia en la actividad inicial, se les presenta a los estudiantes un video que hace relación a un chico de Asia que tiene ese problema de adicción a los videojuegos. Y a partir de allí se debate esa situación, listo, a partir de las preguntas que se generan. Posteriormente se plantea en la segunda etapa de desarrollo otra actividad que hace referencia a qué consideran ellos, o sea, cómo deben de comportarse ellos o cómo deben asumir esos videojuegos dentro de un contexto. Y ya en la parte final, ellos darían a conocer a los compañeros como una especie de propaganda en la cual se reconozca que los videojuegos, aportan mucho al momento del esparcimiento, y aunque también informan, porque en la didáctica también se utilizan a nivel didáctico, entonces, ¿qué harán ellos? Compartir esa experiencia con los demás compañeros. O sea, más o menos así se tienen pensadas las sesiones. En el momento que ellos permitan, o sea, en cada una de las sesiones ellos van a tener indagaciones, y esas indagaciones les van a permitir a ellos confrontar sus opiniones con los demás compañeros. Buenas tardes, Jessica. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Bueno, yo quiero iniciar haciendo la precisión, o mejor dicho, digamos el reconocimiento a muchas de las sugerencias y recomendaciones que estaban incluidas en el informe de evaluación. Veo que están incorporadas en esta presentación. Entonces, digamos que ese es un avance importante en términos de haber pensado un poco las preguntas o la invitación que se hacía a formular ciertas precisiones. Aún así, y precisamente por esos cambios, yo quisiera centrarme en algunos asuntos. Uno, en el ajuste que se le hace a la pregunta general, incluso a los objetivos. Es muy importante, yo insisto en esto, y sobre todo en un trabajo que tiene tanto potencial como el tuyo, por la relación de dos conceptos básicos, no solamente en orden conceptual, sino lo que empíricamente puede aportar y lo que metodológicamente también puede generar, y es precisamente hacer mucho más explícito cuál es no sé si va un poco en la vía de lo que pregunta la profesora Lina, pero cuál es el conocimiento generado. Esto es un poco para hacerlo explícito,
porque hay una diferencia, digamos, importante, y es cuando se presentan las situaciones, digamos, de aula para evidenciar los procesos que se quieren investigar, y otra, digamos, los objetivos o las preguntas que acompañan todo el proceso en general en un proyecto que es de investigación y que no es de intervención, y que claramente lo que diferencia la intervención de la investigación es el conocimiento generado, no solamente un asunto aplicado. Entonces, digamos que una primera pregunta, porque en el objetivo, los objetivos en términos de diseñar, de implementar, de describir, corresponde a las acciones del desarrollo del proceso de investigación. La invitación es precisamente a cuando diseñas e implementas la secuencia, que ya prácticamente la vas a terminar, cuando describes la percepción de los estudiantes, pues cuál es la meta o cuál es el conocimiento que se genera con esa acción en particular. Esa es un poco una de las observaciones. Entonces, en términos globales, digamos, cuál es el conocimiento generado, no solo en términos de la intervención didáctica con el concepto de innovación que señala la profesora, que de hecho ya es un aporte importante, pero en términos del conocimiento que genera la investigación a partir de las preguntas y los objetivos que estás formulando. Y eso lo quiero señalar porque la respuesta sobre el tema de la innovación no se puede referir en términos aplicados a un proceso de intervención, no solo aplicados a un proceso de investigación, solamente a condiciones de contexto. Es decir, es muy comprensible, ¿cierto?, la explicación de que en tu institución o en la región no se hayan desarrollado proyectos de investigación sobre esta temática, pero yo podría muy bien usar las investigaciones y los resultados que han arrojado las investigaciones relacionadas con este campo para trabajar en esa región, en esa área o en esa institución. Entonces, por eso un poco ahí lo señalo, es para que resaltes la potencia de tu trabajo, porque yo no podría decir que porque allá no se hace, lo sea exclusivamente lo novedoso. O sea, en la investigación, por supuesto, yo puedo usar los resultados de las existentes, y tú bien las has señalado en todo tu trabajo, digamos, teórico y en las reseñas que has hecho. Entonces, en ese sentido, en tu trabajo particularmente, adicional a eso que señalas, el aporte, el conocimiento generado de tu investigación para transformar la realidad institucional que tú planteas como una consecuencia del uso de los resultados de tu proyecto de investigación. Entonces, eso es como para ser explícito, en resumen, la pregunta de cuál es el conocimiento generado de tu proyecto, o que generaría. Lo segundo, una aclaración que me gustaría en función del ajuste que tuviste en los objetivos, particularmente en el que tiene que ver con el segundo, que no aparecía en la versión anterior, y no logro entender muy bien el sentido que tiene el describir la percepción de los estudiantes frente a toda la lógica de todo el proyecto en lo metodológico y en lo conceptual y en los objetivos, para responder a tu pregunta de investigación genérica. Una pregunta más tiene que ver con el estudio de caso, ¿sí? O sea, si bien en las etapas de investigación que tú planteas se refieren más a etapas del trabajo de campo, no a etapas del proceso de investigación. Yo creo que es bueno hacer precisión de algo que parece sutil pero no lo es, porque el trabajo de investigación, si se presenta como las etapas de todo el trabajo, pues tú cuando mencionas etapa 1, conversar con las directivas para solicitar y profesores y padres de familia sus consentimientos informados, pues están casi que se reduce al tema del trabajo de campo, pero tu investigación ha iniciado mucho antes, precisamente para tomar decisiones sobre el asunto metodológico y el tipo de información que necesitas obtener para hacer los análisis frente a tu pregunta de investigación. Quiero señalar es que es un poco más amplio, esa no es una pregunta, es más una observación que la tengas en cuenta cuando vas a presentar digamos la parte detallada de cómo fue tu proceso, porque no se restringe exclusivamente al trabajo de campo. Bueno, y lo otro tiene que ver con, bueno, no alcancé a ver muy bien
en la diapositiva, no alcancé a leer, si me puedes ampliar un poquito el tema de la escala de los argumentos orales, en términos de cuál es como el grueso, si bien está en construcción, tienes un adelanto que presentas de manera importante, en términos de cuál es digamos como las categorías gruesas con las cuales se valoraría ese proceso, porque en este estudio de caso, que una precisión tiene que ver con, si bien tú detallaste mucho más de lo que presentaste en la parte escrita, con algunas observaciones, hay que ser mucho más explícito, no solamente en el tema de los criterios, sino en aclarar un poco que esa es la ruta metodológica acorde para responder esa pregunta. O sea, no estoy invalidando el estudio de caso, todo lo contrario, pero sí estoy señalando que es muy importante aportar mucha más información de cómo se caracteriza el caso, ¿sí?, que tú tienes frente a la respuesta metodológica por la cual se daría cuenta, digamos, del conocimiento que genera la investigación frente a tu pregunta formulada. Entonces ahí ser un poco más explícito en esa parte. Bien. En cuanto al conocimiento que se pretende aportar desde el desarrollo de la secuencia didáctica o el proyecto de investigación, considero que desde la didáctica también hay un aporte importante, porque permitiría como referente para que algunos docentes que de pronto quisieran indagar respecto al desarrollo de la competencia argumentativa oral en los niños de primaria, pudieran encontrar como un referente didáctico que les permita lograr o guiar ese proceso. Eso en cuanto a la primera. En parte considero que la parte didáctica es muy importante en esa parte. Y en lo pedagógico, a que los docentes de pronto desarrollen ese deseo de realizar ese tipo de investigaciones, lo cual le va a aportar mucho al desarrollo de las competencias de los niños. En cuanto al estudio de caso, yo había dicho que se tomarán 5, la verdad, profe, no le entendí la pregunta porque no sé, no la capté bien, pero voy a tratar de darle respuesta, no sé si de pronto me colabora repitiéndome. No, entonces venga, se la preciso. Muchas de las observaciones que hice, digamos, para detallar mucho más la metodología, tú las consideraste como eso, como cuántos estudiantes, estás trabajando con un grado, pero no con todos vas a producir ciertos materiales, bueno, digamos que se presentaron muchos más detalles. Pero hay un componente muy importante precisamente de valor o de potencia en tu trabajo que tiene que ver con la metodología, porque el trabajo de argumentación oral, mejor dicho, las prácticas de argumentación oral con los niños, pero asociadas al uso de textos multimodales, tiene una particularidad no solamente conceptual, sino una potencia metodológica, porque son niños muy pequeños, o sea, son niños de primer grado. Y en ese sentido, la cantidad, digamos, de información en términos de instrumentos que uno podría encontrar para analizar la competencia oral no abundan en términos de poder entender cómo se puede inferir de los enunciados que hacen los estudiantes en competencia oral con niños mucho más grandes o con jóvenes o con adultos. Entonces, cuando tú vas a caracterizar el caso, a pesar de que digan los detalles de que son 5 estudiantes, de que son solo 5 producciones, bueno, estoy diciendo algo genérico, la caracterización de por qué un estudio de caso y no otra metodología para responder a esa pregunta tiene que llenarse de muchos más detalles en términos de no solamente del procedimiento y de los instrumentos, ¿sí? Tú planteas unos instrumentos que es caracterizar los argumentos y para eso tienes un instrumento allí, listo. Pero ese instrumento también tiene que ver es de dónde sacan los insumos, o sea, de dónde salen las argumentaciones orales. Dice, pues sí, se van a utilizar, digamos, de las situaciones cotidianas, pero eso sigue siendo un genérico, ¿sí? Entonces, la pregunta específica es, del estudio de caso, ¿sí?, ¿cuáles son esas características o criterios, no solamente de orden, digamos, práctico,
sino que son decisiones metodológicas de correspondencia entre las técnicas, los instrumentos y los objetivos y la pregunta de investigación que me van a caracterizar ese caso. O sea, ¿cómo caracterizas? Porque si estamos hablando de un estudio de caso, y un estudio de caso puede tener distintas opciones, pueden ser múltiples o lo que sea, en lo que tú planteas aún está muy genérico, y yo entiendo que pueda ser genérico, pero como tú has avanzado, dijiste que has avanzado tanto en tu trabajo de campo, es porque hay decisiones que ya están tomadas. Entonces solamente quiero preguntarte en esas decisiones ya tomadas, ¿cuáles son esos criterios con los cuales estás caracterizando el caso que te permita decidir o tomar una decisión frente a la información que responda a tu pregunta? Bueno, desde el estudio de caso podemos decir que permite obtener una información amplia pues, en el contexto que se está generando. Segundo, a partir de él se quiere como transcribir, o sea, en el proceso de análisis de esta información permitiría transcribir esos estudios de tal manera que se puedan triangular todos los datos obtenidos y asimismo poder generar una especie bueno, un registro de lo que se dijo en torno a ello. Bueno, el estudio de caso también le permitiría en esta investigación que no solo se tenga que generalizar, sino que de igual manera permita que se desarrollen acciones en donde los niños desde su contexto expresen todas las situaciones correspondientes. Eso respecto al estudio de casos. La tercera pregunta que usted me hizo, profe, me dijo pues que era un comentario y que no era necesario pues responderla. Pues quiere decir desde ese punto de vista que esta investigación pues permitiría muchos aportes a la institución, y no lo había reiterado anteriormente, pues porque es un entorno que me parece que lo expresó mi compañera Luz Estela, donde la violencia es notoria y que se hace necesario que los habitantes o las personas desarrollen esas habilidades de argumentación que les permitan como dejar de lado esas vías de hecho para asimismo tomar como referente la palabra hablada y así poder solucionar sus dificultades.